Entonces, un poco lo que ya Carlos había planteado, que las consecuencias de la desnutrición, el pronóstico del paciente con cáncer, dependen de una serie de factores. Del desarrollo de la neoplasia en cuanto al genio de la neoplasia, hay neoplasias que tienen un genio muy agresivo y otras que no son tanto. La ubicación de esa neoplasia, la ubicación de la neoplasia en el tubo digestivo es mucho más agresiva que en otros lugares. El tratamiento oncológico, como ya Carlos también había mencionado un poco, que afecta a la malnutrición, generan malnutrición calórica y proteica, estas dos cosas asociadas, impactan en la evolución de la enfermedad, en el cumplimiento terapéutico. Muchas veces el daño que producen los tratamientos afectan al desarrollo o a poder implementar mejor esos tratamientos, también en la calidad de vida y por supuesto en la esfera psicosocial, porque el paciente que en el momento que le diagnostican un cáncer ya tiene un impacto psicosocial muy importante, muchas veces también actúa sobre el pronóstico de los individuos. Con respecto a esto, justo ayer estaba viendo una paciente del consultorio que un poco cumplía con esta historia de las consecuencias de la desnutrición en el pronóstico. Una mujer de 66 años, porque viene a ver ayer al consultorio, a buscar ayuda nutricional, con una historia de 5 años de evolución de un cáncer de laringe. Era una abogada, fumadora, que había tenido un cáncer de laringe, como un cáncer de laringe muy avanzado. No lo operaron inicialmente, pero le hicieron radioterapia y quimioterapia conjuntos, con lo cual tuvo una severa mucositis, una alteración muy importante de la boca y de la producción de saliva. Posteriormente, cuando este tumor se había achicado, le hicieron biológico durante 2 años más, y finalmente, cuando el tumor más o menos se había localizado, lo operaron en 3 oportunidades durante este año. Finalmente, después de todas esas operaciones, que la mujer ya había perdido mucho peso y estaba muy debilitada, tiene una proctorragia, aparece un cáncer de recto, y entonces cuando va a ver al cirujano para ver la operación del cáncer de recto, el cirujano dice: no te puedo operar porque está desnutrida, voy a pedir una consulta nutricional. Entonces le pregunto a la mujer cuántas veces había consultado a alguien por la nutrición. En todo este tiempo nunca, me dice, nunca nadie me mandó a que consultara a un médico por la nutrición. Y tenía un arrastre de, fíjense, todos los profesionales que habían actuado durante todo este tiempo: quimioterapia, radioterapia, biológicos, 3 cirugías sobre cabeza y cuello, como vamos a ver después, tratamientos, vamos a ver casos clínicos del cáncer de cabeza y cuello, que junto con los cánceres digestivos son los que más de nutrición producen. Entonces, un poco esto de que la desnutrición reduce también la efectividad de la radioquimioterapia, aumenta el riesgo de toxicidad, especialmente de la radioterapia, ahí incrementa las complicaciones posoperatorias. Los pacientes que deben ser operados y están desnutridos tienen más fístulas, tienen una osmosis más precaria, se complican más. Por supuesto, tiene un aumento de la estadía hospitalaria, con un aumento de los costos hospitalarios y con una disminución de la calidad de vida, por supuesto. Entonces, mirando globalmente el tema, podemos decir que el cáncer es la segunda causa de muerte luego de las enfermedades cardiovasculares. Nosotros morimos de una causa cardiovascular o de cáncer en un altísimo porcentaje de los casos. Y los ritmos de mortalidad de los 4 tumores más frecuentes, que son pulmón, colon, mama y próstata, por avance de los tratamientos de los últimos 10 o 15 años, se han ido reduciendo de alguna manera. En una estadística que pudimos tener de Argentina, para mencionar al Instituto Roffo, se pudo ver que hay un 33.4% de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y un 18.8% por cáncer, quiere decir que en la Argentina aproximadamente 60.000 pacientes por año se mueren de cáncer o a causa del cáncer. O sea que no es una cosa menor, ¿no es cierto? Y en esto tiene que ver que la desnutrición produce el cáncer produce una alta incidencia de desnutrición, que hay factores, como dijimos, que dependen de la enfermedad, porque dependen de la biología del tumor. Hay factores que dependen del tratamiento, como mencionaron también Carlos, alteraciones metabólicas e inmunológicas que produce el tumor, y el huésped de respuesta al tumor, que producen muchas veces mucha alteración de la masa muscular, mucha generación de citoquinas, un estado inflamatorio importante. El cáncer se asocia a un estadio inflamatorio importante relacionado con factores que se pueden medir, como la proteína C reactiva.
Entonces hay un incremento de la morbilidad y menor respuesta al tratamiento, con disminución de la calidad de vida, y siempre ha habido controversias en cuanto a la indicación de la nutrición. Cuando yo empecé la residencia hace como 40 años, en el CEMIC, si uno hablaba de nutrir a un paciente con cáncer, lo miraban feo. Y si a alguno se le ocurría pensar en hacer nutrición parenteral en un paciente con cáncer, podría ser que fuera un juicio. Entonces, todo esto ha cambiado y hay que ponerle los puntos de cuánto es verdaderamente útil, cuánto es exagerado, cuánto uno tiene que negociar y ver y en qué tipo de cánceres uno puede hacer ciertas cosas, y lo vamos a ver en la próxima charla que va a ser de la implementación del soporte nutricional. Pero hay siempre controversias y siempre es importante actuar en grupos de comités de ética para decidir las conductas terapéuticas de muchos de estos pacientes. Y los pacientes con cáncer cada vez son más viejos. Entonces hay la mortalidad de los cánceres en las personas relativamente jóvenes se ha reducido gracias a los tratamientos que son diagnósticos más precoces, tratamientos más efectivos. El cáncer verdaderamente se ha transformado en una enfermedad crónica. Un poco lo que le pasaba a esta paciente que les conté recién. Hacía 4 años que venía dando vueltas con un cáncer que quizás hace 10 años se hubiera muerto inmediatamente. O sea, cada vez más el cáncer es una enfermedad crónica, y al ser una enfermedad crónica cada vez más la nutrición tiene mucho impacto en el sostenimiento de los tratamientos que vengan asociados al cáncer. En adultos mayores la mortalidad ha aumentado, siendo el 70% de las muertes, y la severidad del cuadro producto del envejecimiento ha aumentado por una serie de razones que ahora vamos a ver. Por la fisiología del envejecimiento. Hay una declinación de múltiples variables fisiológicas después de los 65 años, después de los 30, digamos, con un jugador de fútbol de los 40 ya tiene una serie de problemas de envejecimiento que podemos ver que no puede jugar de la misma manera, pero que no es tan visible, ¿no? Tiene una reducción de la reserva funcional, reducción de la tolerancia al estrés producido por la enfermedad. O sea, la enfermedad produce un estrés como o lo pone a subir una escalera corriendo, y si uno no tiene el entrenamiento suficiente no puede subir o encarar esa enfermedad con la reserva suficiente, ¿no es cierto? Y entonces la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, por supuesto que lo impactan de una manera totalmente diferente. Hay una disminución de la masa magra, lo que dijo Carlos hoy. Una cosa es la sarcopenia propia de la edad y otra cosa es la caquexia producida por los factores inflamatorios y las citoquinas producidas por el tumor. En el viejo se juntan las dos cosas, la sarcopenia que ella viene produciendo más la caquexia que le impacta de la misma manera. Hay una disminución del volumen del líquido corporal, una disminución del volumen de filtración glomerular, una alteración del metabolismo hepático y una disminución de las enzimas del citocromo 450. Todas estas cosas afectan también a los tratamientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del cáncer? Muy importante, que antes no se le daba tanta importancia. Imagínense cuando se hacían las hemicorporectomías, los tratamientos exagerados de una serie de tumores que eran desproporcionados con el paciente. Es muy importante mirar al enfermo, ver qué le podemos ofrecer, en cuánto lo podemos dañar y hacer un balance entre costo y beneficio para lograr un mejor resultado. Prevención y control de efectos adversos del tratamiento tumoral. Esos son los objetivos. Prevenir el desarrollo de estado nutricional si todavía no se ha producido, o tratarlo si ya se ha producido. Evaluar los aspectos psicosociales del paciente, y desde el diagnóstico hasta el final de la enfermedad. Hay que acompañar al paciente hasta el final de la enfermedad, y aún en el final de la enfermedad uno puede tomar conductas terapéuticas, hablando desde lo nutricional principalmente, que pueden ser muy útiles en ciertos aspectos. O sea, es muy común que los médicos nos vayamos desentendiendo de los pacientes en la medida que los pacientes se van agravando. Sin embargo, lo que el paciente necesita es un acompañamiento dentro de lógicas, conductas que no sean exageradas, que no sean costosas, que no sean futiles, etc. Fíjense que hace 45 años, el año 71, fue el primer trabajo que se publicó sobre
combinación de alimentación. En aquella época se llamaba hiperalimentación parenteral, porque se creía que más era mejor. ¿No? Es un error hoy muy criticado, pero en aquella época fíjense que se publicó este trabajo con nutrición parenteral y quimioterapia en pacientes con tumores sólidos diseminados. ¿No? Desde entonces se han desarrollado una serie de tecnologías en los sistemas de nutrición, en el conocimiento del metabolismo de la enfermedad, y hay una mejor definición de la necesidad y la utilidad de estos tratamientos que va a ser motivo de la charla próxima. Ya también en el año 80, el estudio cooperativo de Estados Unidos, el Eastern Cooperative Group, enfatizó el problema de la desnutrición y del impacto en la muerte y en la gravedad de los pacientes. Un estudio retrospectivo de 3.000 pacientes, una pérdida de más del 5% previa a la iniciación de quimioterapia, fue predictiva de mortalidad temprana, independientemente del estado de la enfermedad, de la histología del tumor y del estado general del paciente. O sea que la propia pérdida de peso de un paciente de 70 kilos, que perdía más de 3,5 kilos, o sea, el 5% de su peso corporal, ya era un indicador de por sí, independientemente de todo lo demás, y esto se sabe desde el año 80. De tal manera que la pérdida de peso predice la respuesta al tratamiento, reduce la supervivencia y establece una correlación entre el estado clínico y la calidad de vida. Y un estudio más reciente sobre calidad de vida y predicción de enfermedades en pacientes con cáncer terminal vuelve a mencionar que la pérdida de peso es una poderosa variable independiente de mortalidad en pacientes con cáncer, solo por la variable pérdida de peso. De tal manera que el impacto de la desnutrición tiene que ver con la edad. Cuanto más viejo el paciente, mayores complicaciones. También estos pacientes, como ya comentó Carlos, tienen enfermedades concomitantes, tienen diabetes, tienen otras enfermedades intestinales, tienen tratamientos previos de quimioradioterapia, tienen síntomas gastrointestinales que no pueden comer porque tienen náuseas, tienen distensión abdominal, tienen constipación, tienen una serie de cosas. Es importante el tiempo de la pérdida de peso. Cuanto más rápida la pérdida de peso, más inflamatorio el tumor, más citoquinas dando vuelta, más impacto sobre el estado nutricional y sobre el pronóstico. Y por supuesto tiene alteraciones de la composición corporal. Por supuesto que también depende del tipo de tumor. Tumores que más alteraciones tienen de la masa muscular y del estado general, el pulmón un poco menos el colon, la próstata poco, el tumor de cabeza y cuello tiene importante efecto sobre la pérdida de peso, los linfomas dependiendo del grado de agresión que tengan, hay pacientes con linfoma de alto grado tienen una alteración muy importante de la alteración del peso, y en el tumor de mama justo pasa lo contrario. Hay que cuidar el sobrepeso y no son pacientes que tengan una pérdida de peso, sino que muchas veces en tumores de mama nosotros nos ocupamos de regular el peso para que el sobrepeso no estimule el desarrollo del tumor, incluso ya con el diagnóstico. De tal manera, bueno, que hay estudios que ya mostraban esto, los porcentajes de cáncer de páncreas que tienen pérdida de peso que son muy importantes, el cáncer de pulmón y linfomas un poco más bajos, cáncer de pulmón dependiendo del estado de la enfermedad, y indicadores de inflamación. Cuando uno mide una PCR, los pacientes que tienen cánceres de muy rápida progresión tienen valores elevados de PCR, más de 10 miligramos por litro, mayor pérdida de peso, con una evidencia de hipermetabolismo, con más recurrencia de la enfermedad y reducida sobrevida. Y hay algunos estudios que muestran eso, como vamos a ver ahora. Acá hay un estudio de Feron sobre definición de caquexia, donde ve que los pacientes que tenían una pérdida de peso mayor al 10%, asociada a una ingesta de alimentos menores de 1.500 calorías, así que nosotros generalmente comemos alrededor de entre 1.500 y 2.000 calorías de acuerdo al peso que tenemos, ¿no es cierto? Más o menos unas 25 o 30 kilocalorías por kilo por día. Una PCR mayor de 10, cuando el perfil de los tres factores se daba, identificaba pacientes con peor pronóstico y cáncer de páncreas avanzado. O sea, son tres elementos fáciles de medir, de investigar, que siempre debemos mirar, asociado a otros elementos que ahora vamos a ver, pero la pérdida de peso con la ingesta reducida
y la PCR son muy importantes. Y en esto es importante también nuestra función en cuanto a decir, ¿cómo vemos que un paciente come menos? ¿Cómo le preguntamos a un paciente que come menos? O sea, si uno ve, por ejemplo, de un cirujano que ha operado a un paciente y le pregunta si el paciente come, le pregunta, ¿come? Sí. Y entonces ya para él comió y de pronto está comiendo una gelatina y un té. Entonces, el acercamiento al paciente, tomarse el tiempo con el paciente de ver cuánto come, de qué calidad, como decía Carlos, qué calidad de comida come, qué cantidad de comida come, si es adecuada, si es suficiente y demás. Es importante nuestra participación en ayudar a este paciente y en diagnosticarlo. Pero la caquexia no aparece cuando el individuo ya tiene una pérdida de 10 kilos de peso. Aparece con pequeños elementos, por ahí una PCR elevada, nos está mostrando que hay mecanismos moleculares de proteólisis y lipólisis hiperexpresados, con alguna normalidad de la conducta alimentaria, como decía Carlos hoy, un asco, una alteración de los olores, una alteración al gusto de ciertas comidas, una disminución relativamente poco notable del apetito, por eso es una fase preclínica, y no hay un significativo deterioro del peso y del estado nutricional. Quiere decir que tenemos que estar alertas en la fase preclínica para con algunos mecanismos claves poder identificar qué paciente puede diagnosticársele un cáncer y a cuáles podemos nosotros ayudarlo desde la etapa preclínica. Ya en la etapa caquexia está la observación clínica del efecto deleterio de la proteólisis y los disturbios en la ingesta de nutrientes. Entonces, en la pérdida de peso de la caquexia, un poco lo que ya Carlos había mencionado hoy, hay alteraciones de la ingesta, con la anorexia, con un elemento muy importante que es la saciedad precoz. O sea, el paciente de pronto no tiene tanta pérdida de apetito, pero empieza a comer, comió 3 cucharadas y no come más, porque tiene una saciedad precoz. Nosotros decimos, ¿cómo uno puede comer este plato entero? Y resulta que puede comer la tercera parte del plato y no puede comer más porque tiene una saciedad precoz. Muchas veces tienen trastornos del gusto y del olfato, a veces tienen, no siempre, pero a veces tienen aversión por los alimentos, y muchas veces tienen náuseas y vómitos dependiendo del tipo de tumor que tengan. Otras veces hay efectos de la quimio-radioterapia. Muchas veces hay náuseas y vómitos, ahora un poco menos, porque los tratamientos de la quimioterapia hoy en día se hacen asociados a medicamentos que ayudan bastante. De hecho, las drogas que se utilizan en quimioterapia, lo que se usaban años antes, producen muchas menos alteraciones de las funciones digestivas, pero aún así, durante los primeros 4 o 5 días de la quimioterapia, el paciente realmente come menos y tiene una serie de dificultades. Muchas veces tienen diarrea, muchas veces el paciente no quiere comer porque sabe que si come tiene diarrea y tiene muchas dificultades, o sea que el mismo paciente se autolimita en la ingesta. Muchas veces, dependiendo de la intensidad de la quimioterapia, tienen mucositis a veces muy severas, irritaciones de la boca, del esófago, muy dolorosas, que lo llevan muchas veces no solo a la falta de ingesta, sino a la deshidratación, que requieren hidratación endovenosa, y esas mucositis no se curan en 1 o 2 días, a pesar de tratamientos que se le dan, a veces corticoides, a veces buches con analgésicos y mezclas de elementos que disminuyen el dolor. Es muy importante la aparición de la mucositis y la desnutrición que ello produce. Muchas veces los pacientes con mucositis requerirán que, si el médico está alertado, muchas veces pasan desapercibidos, pero si el médico oncólogo está alertado, puede pedir la ayuda para modificar las características de los alimentos que está comiendo, no darles comida con sal, no darles comida demasiado caliente, no darles ciertas características del alimento que les sean más fáciles de comer, una papilla, una cosa suave, nada que tenga cítricos, por ejemplo, o cosas que son muy irritantes y que muchas veces ayudan. Y aun si eso no es suficiente, muchas veces hay que ser oportuno en iniciar una alimentación enteral durante un corto periodo, a veces 1 semana o 2, pero que el paciente lo sostiene y evita que se produzca la desnutrición, porque cuando aparece la desnutrición importante en un paciente que ya tiene un cáncer, que era un paciente viejo, que tenía su sarcopenia y que tiene esta proteólisis aumentada, la pérdida de peso es mucho más difícil de remontar.
respecto a las alteraciones de la cirugía, los efectos de la cirugía, por ejemplo, sobre la cirugía de cabeza y cuello. Una persona que tiene un cáncer de lengua, le sacan muchas veces la mitad de la lengua, le sacan muchas veces músculos asociados a la deglución, le sacan muchas veces la mandíbula o parte de la mandíbula, le ponen un injerto de mandíbula con otro hueso. O sea, son alteraciones. Está alterada, si previamente ha tenido radioterapia previa, la atrofia de las glándulas salivales con una sequedad bucal. La mujer esta que vi ayer, por ejemplo, me decía, yo pan no puedo comer, solo puedo comer el pan si está tostado, porque el pan fresco se me pega y se hace un pegote que es, como no tengo saliva no lo puedo manejar en la boca. En cambio el pan tostado sí lo puedo comer. Y también en la cirugía mayor abdominal con ayuno postoperatorio prolongado, es decir, en la cirugía mayor abdominal, un poco lo van a comentar seguramente Pilar en la charla que viene. Primero, y lo vamos a comentarlo también en los casos clínicos. Primero, hay que ver si el paciente recibió, si había perdido mucho peso al momento de la cirugía, si recibió algún apoyo antes de la cirugía, y si lo dejaron con una agüita, como yo digo, con té con azúcar y caldo con sal por la vena. Destroza y fisiológico, té con azúcar y caldo con sal por la vena, una semana o 2 semanas. Yo he llegado a tener pacientes que tenían una cirugía del páncreas. ¿Yo estoy? Sí. Bueno, me va a quedar mucho por decir entonces. Que llegaban al consultorio con una yeyunostomía colocada y sin embargo nunca habían usado la yeyunostomía y el paciente venía con 7-8 kilos de menos. Bueno, en cuanto a la alteración de la ingesta, puede ser que haya una obstrucción del tracto gastrointestinal, como por ejemplo un cáncer avanzado de tubo digestivo o metástasis de cáncer de ovario. O que haya un hilo operatorio o resecciones pancreáticas que producen graves alteraciones de la digestión, porque las enzimas pancreáticas en una pancreatectomía queda solamente la colita del páncreas, con lo cual quedan muy pocas enzimas pancreáticas, a veces suficientes y muchas veces insuficientes, que hay que aportarle enzimas pancreáticas agregadas. Una gastrectomía total produce alteraciones de la digestión, porque le falta el estómago, le falta el volumen del estómago para procesar los alimentos, el líquido gástrico, etcétera, que producen alteraciones de la absorción. Las resecciones extensas de parte del intestino pueden producir alteraciones de la absorción. Y lo mismo las resecciones masivas del colon con alteraciones del manejo de los líquidos corporales. Y la quimioterapia, como dijimos, y la radioterapia también producen estas alteraciones. Con respecto a las alteraciones del gasto calórico, es muy variable. Hay pacientes con cáncer que tienen un aumento del gasto calórico, algunos que tienen disminución del gasto calórico dependiendo del tipo de tumor, y muchos que tienen un gasto calórico estable. Y con respecto a la caquexia y la sarcopenia, la caquexia es la que se presenta, como dije, en el paciente con citoquinas presentes y con un sistema proinflamatorio, y la sarcopenia es aquella que está apareciendo relacionada con el envejecimiento, con disminución de la masa muscular y la atrofia muscular. Entonces quizá la mejor herramienta para detectar la malnutrición es el clínico altamente entrenado, obteniendo una concisa historia clínica y un adecuado examen físico. A lo largo de los años se han desarrollado unas múltiples guías de screening, que ahora vamos a mirar alguna en los minutos que nos quedan, pero la Joint Commission de Acreditación de Estados Unidos indica que todos los hospitales deben tener una evaluación nutricional dentro de las 24 horas de la admisión. Y eso es un hecho muy importante que esté mencionado. Me voy a tomar 5 minutos, que son los que empecé tarde, como para mostrarles algunos screening de nutrición. Por ejemplo, el MST es un screening que solamente mira si el paciente ha perdido peso recientemente o si ha comido o no ha comido lo suficiente. Y simplemente midiendo esos scores muy sencillos de 2 minutos de evaluación, si el score es mayor de 2, él se considera que el paciente está en riesgo nutricional. Hay otros screening que son más complejos y más validados, como el antiguo de Desky, que ya en el 87 hizo la evaluación global subjetiva, que es una herramienta que está validada
que es una rápida encuesta de la enfermedad actual y algunos elementos del examen físico, es bastante utilizada y puede predecir el riesgo de desnutrición. Hay componentes de la historia clínica, como el peso, los cambios en ingesta, presencia de síntomas gastrointestinales o capacidad funcional del paciente. Y componentes del examen físico mirándola simplemente sin examinarlos, porque es una variación subjetiva, mirar la grasa subcutánea, mirar la masa muscular y fijarse si hay edemas obvios. Y se lo clasifica como bien nutrido, en riesgo o desnutrido de acuerdo al grado A, B y C. Y hay otro elemento que es el NRS 2002, que es un análisis retrospectivo de trabajos randomizados, que diseña un sistema de screening donde mira malnutrición y severidad de la enfermedad. Y entonces, vamos a ponerlo acá, es el único instrumento de screening que tiene nivel de evidencia grado 1, y simplemente mira alteración del estado nutricional y severidad de la enfermedad. Te demuestro esto porque lo vamos a utilizar en los casos clínicos. Entonces tomas score 1, 0, 1, 2, 3 de acuerdo a la pérdida de peso o a la alteración de la ingesta que tengan, o U0, 1, 2 o 3 de acuerdo a la gravedad de la enfermedad asociada. Con respecto a las alteraciones de la calidad de vida, es importante valorarlas. Hay una serie de protocolos que pueden ser llenados por el paciente y valorar la calidad de vida, y es importante tener en cuenta esto, si hay trastorno psicológico, si hay alteración de la vida social, si hay dificultades en el trabajo, su aspecto económico. Y entonces califica los efectos de la enfermedad por cuestionarios. Cuando un paciente con cáncer está muy influenciado por el efecto nutricional. Creo que lo vamos a parar acá porque si no... La eficacia del tratamiento, la mejoría de todo el tratamiento no depende de la nutrición, depende de la buena cirugía y oportuna, de la buena quimioterapia y la buena radioterapia. Pero el apoyo nutricional debe formar parte del tratamiento integral del cáncer. Cuando un paciente es pasible de tratamiento específico, clínico, quirúrgico, oncológico, está indicada la evaluación y el apoyo nutricional. Lo paramos acá.